Un escritor, sí o sí, necesita ciertos estímulos cuando niño. Una buena biblioteca en casa, por ejemplo, y padres lectores entusiastas. Debido a aspectos familiares, mi padre era un sociólogo muy buen lector y mi madre también, es una educadora de párvulos. Siempre hubo muchos libros en la casa y era muy común ver a todos leyendo, digamos. Por tanto, casi fue muy orgánico el hecho de que yo empezara a leer primero o a imitar que leía, para luego ir derivando, ahí sí quizás por un interés un poco más intencionado, a escribir, digamos. Pero ante todo fue la lectura y lo sigue siendo. Algo más importante incluso que la escritura misma. Empecé a leer y a preferir esa actividad por el goce que entrega la lectura sobre otras actividades. Lo que tampoco significaba que fuera ratón de biblioteca, digamos. También peluceaba y salía harto, qué sé yo, pero había ese mundo como secreto que uno construye cuando es niño, que era mi lugar, mi sitio, donde yo me iba cuando quería dar rienda suelta, digamos, a la imaginación. Yo empecé a leer a los 12 años, a los 11 años, digamos, Julio Verne, los clásicos, Emilio Sergari, Alejandro Dumas. Mi papá, que viajaba mucho por su profesión, por todo el Cono Sur, me llenaba de libros que recopilaban cuentos o me traía antologías de relatos latinoamericanos. El camino para Juan Podestá Barnao entonces estaba claro: seguir sumergido en los libros y estudiar literatura. Postulé a literatura, pero no me alcanzó el puntaje, digamos, por lo que tuve que ver opciones. Y primero estudié sociología, pero entendí que no tenía muchos dedos para el piano. Y derivé el periodismo, puesto que era lo que más me acercaba a escribir, y porque el periodismo es muy hermoso, digamos. Ese contacto con la realidad, para una persona que escribe, es muy interesante. O sea, también ver ejemplos como el de García Márquez o Kapuscinski, ¿no? Que eran además grandes escritores y grandes periodistas, además. Entonces ahí se fue mezclando un poco la cosa y como que fue muy normal estudiar periodismo. O sea, se dio de forma muy orgánica, como dije recién. Aunque reconoce haber hecho sus primeras armas en el periodismo, también confiesa que el reporteo nunca fue lo suyo. Yo hice mi práctica en las últimas noticias, en pleno boom de la farándula de los 2000. Entonces me tocaba esperar. Me mandaban a todas las cosas que se hacían en la noche. Fue el matrimonio de Zamorano, esperando horas y tomar una cuña, una miserable cuña a la Quinita Larraín. Uno podía decir, uy, a lo que he llegado, pero sin embargo es muy bueno porque como que templa la espera, por ejemplo. El esperar, que es común al periodista y al escritor, digamos. Esperar. Que llegue a quien tienes que entrevistar, que puede permitirse demorarse mucho rato, tú estás ahí. Luego trabajé en La Estrella de Iquique. Y como en 2 tandas, pero una fue relativamente larga, fue como de 5 años. Y de ahí fue, claro, en la escuela, fue una escuela importante en La Estrella. Hoy día hay muchachos que a los 22 años deciden dedicarse a ser escritor. Mi generación, que es mucho más temerosa, todos los que tenemos casi 45 años, costaba también por los propios prejuicios sobre dedicarse a una disciplina artística y dedicarse por completo. Por tanto, yo como que dije, ya, voy a ir a fondo con esto. Fue a los 30 años que saqué un poemario. Y de ahí creo que todo lo que fui haciendo lo fui intencionando para irle dando más espacio a esto, ¿no? Porque si no se empiezan a generar frustraciones y empiezas a amargarte, sobre todo si la vocación, que en mi caso era muy fuerte. Y porque yo sabía que en algún momento todo se iba a decantar para dedicarme exclusivamente a la literatura. Es una opinión común entre grandes escritores consagrados, que este es un oficio al que probablemente fracases, digamos. Vas a fracasar. Por varias razones. Primero, porque nada te asegura que te vaya bien. Segundo, porque quizá el mismo escritor no quiere que le vaya bien, no quiere ser un superventas. Tercero,
porque en rigor te pueden leer ahora, después no te pueden leer o no te pueden leer nunca. Con esa incertidumbre hay que acostumbrarse a vivir, señala el escritor, y asumir la cotidianidad. Aunque uno no sea una persona muy planificada, de ir llevando todo, encauzando todo, para que todo te permita hacer aquello que quieres. Y claro, ese tipo de cosas, por ejemplo, el mensual es muy complejo. En mi caso en particular, logré buscar una fórmula que me ha permitido, hace muy poco, dedicarme a esto, digo. Escribir no es natural como leer, por ejemplo. Leer es algo que cualquier persona medianamente inteligente le gusta hacer. Escribir es un gesto más forzado, ¿no? Como jugar tenis, ¿no? Cuyo movimiento no es orgánico. Es casi como el escribir es decidir hacer algo para lo que tienes que hacer varias cosas previas. Sentarte, saber qué es que vas a escribir. Por tanto, se convierte en un tema bien complejo. Claro que sí. Se dice siempre que hay dos modelos de escritores, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica. Como un lugar común entre escritores. Está el modelo de Vargas Llosa, que es un profesional de la escritura. Se levanta, escribe hasta la hora del almuerzo, almuerza, descansa, sigue escribiendo y luego sale a pasear, qué sé. Está el modelo del uruguayo Juan Carlos Bonetti, que era un tipo que podía pasar meses sin escribir y pasaba acostado, digamos. Tenía una vida muy disipada y que sin embargo también produjo obras de indudable calidad, de tan alta calidad como la de Mario Vargas Llosa, digamos. Yo creo que varios nos movemos entre esos dos extremos, digamos. Yo básicamente trabajo en base a ideas que voy acumulando. Puedo pasar varios días sin escribir, pero cuando creo que tener varias ideas e imágenes, me siento y doy curso a aquello, digamos. Y ahí, por supuesto, ahí depende de la obsesión de cada uno, el tiempo que va a estar, qué sé yo, mientras te dé goce, ¿no? Mientras te entregue satisfacción, el hecho de estar sentado escribiendo, uno puede pasar varias horas, digamos, ahí. Si el oficio de escritor es complejo, pareciera que es mucho más difícil, dice Juan Podestá, cuando se hace desde la periferia, lejos del centro del país. El escritor Marcelo Mellado, que escribe mucho sobre la provincia, dice que las provincias en el ámbito artístico vendrían siendo como un depositario de mediocridades, ¿no? Que todos los que eventualmente somos ahí nomás o mediocres nos quedamos en la provincia. Pero lo dice en forma irónica, puesto que ¿qué vendría siendo el éxito, digamos? Irse a la capital, vivir en Nueva York, en París. Y me parece que cada escritor o escritora carga con su vida y puede hacer de ella y la escritura aquello que quiera, viva donde viva. O sea, el poeta más grande en lengua española probablemente debe ser César Vallejo, peruano, que nació en un pueblito que se llamaba Santiago de Chuco, un pueblito perdido en el Ande. Sin embargo, con este ejemplo no quiero decir que todos aquellos que llevamos en provincia vamos a ser geniales, obvio que no, y probablemente la provincia tiene un nivel más bajo respecto de las metrópolis porque hay menos universidades, porque hay menos competencias y por todos los motivos que sabemos. Sin embargo, quien abraza el oficio con convicción y cree que puede decir algo interesante y decirlo de una forma literariamente potente, eso se puede hacer en cualquier parte, digamos. La pregunta obvia es, ¿de dónde sale la materia prima para la escritura, la inspiración, la creatividad? Fundamentalmente de los libros. Y de la vida, por supuesto. Pero yo soy de los que cree que hay una continuidad entre vida y literatura. Como que el escritor siempre está leyendo. Siempre está leyendo donde vaya, digamos. Aunque eso no implique leer, sino ver cómo discurre todo. Yo me nutro particularmente, conozco a muchos colegas que también actúan de esta forma. Todo, a mí me nutre todo. La lectura, la película que veo, la música y la vida misma. La vida misma es literatura, todo el lenguaje.
¿Y qué pasa específicamente en nuestra ciudad? Una provincia, nunca mejor dicho, alejada de la metrópolis. En Iquique hay un ecosistema literario que pasa fundamentalmente por una escena poética, no hay tanta narrativa, y donde hay muchas... conviven diversos tiempos, ¿no? Poetas notables, buenos, como Jaime Ceballos, ¿no? O la poeta Cecilia Castillo, ¿no? Con una escena más actual, que tiene, por ejemplo, entre sus filas al que probablemente va a ser tiene un poeta muy potente, y no lo digo yo, digamos, ha recibido distinciones muy importantes, que es Juan Malebrán, que vive en Bolivia. Juan Podestá hace su contribución, nos cuenta, desde la poesía y también desde la novela. Yo publiqué una novela hace 2 años que se llama Isla Podestá, y con esa novela creo haber inaugurado en mi narrativa un camino que yo creo que voy a continuar, que tiene que ver con haber construido un espacio por el que van a circular todos mis otros libros, digamos. Y entre ellos una novela que estoy escribiendo ahora, está empezando, a la que estoy dedicando todos mis esfuerzos, digamos. Pero con esta novela Isla Podestá creo haber trazado un surco que ya voy a continuar, digamos. Básicamente una isla que es un reflejo medio torcido del pasado reciente, no tan reciente de nuestro país, ¿no? La dictadura. Esa isla viene a significar un poco ese Chile, pero también es un lugar donde yo he volcado ciertas obsesiones, como la novela policial, particularmente, ¿no?, el género negro. Y es una isla que también refleja la provincia. Es un lugar donde circulan personajes provincianos, digamos, como recién, medio fracasados, medio devastados por diversos temas. Y es el norte, digamos. Esa isla es el norte. El Tamarugal, el cerro y el mar, digamos. Entonces, uno de los personajes es eso, el mismo escenario, la isla del norte. Qué impresionante el norte. El sur es muy lindo, pero el norte tiene una violencia que impacta. Un niño no encuentra inmediatamente bello el norte. Un niño de 10 años que viene de otra parte, o yo mismo, tiende a verlo como algo hostil, va al sur y cree que es algo fascinante el sur. Pero los años te hacen mirar el cerro, y realmente el norte tiene una potencia visual y simbólica que a mí me abruma, y creo no ser el único que opina aquello, digamos. Entonces en esa isla circulan estos personajes, circulan crímenes, y lo que probablemente escriban en adelante, desde esa novela en adelante, se va a circunscribir ese mundo. Un mundo que se ve reflejado, por ejemplo, en la inexistencia de librerías, una carencia que habla de las prioridades que Iquique tiene en este tiempo. Fui a Cochabamba recientemente. En Cochabamba hay por lo menos 4 librerías, pero de muy buen nivel, digamos, a nivel de Santiago. Lo digo así, lo puedo decir, no estoy abundando adjetivos. Librerías muy buenas en filosofía, en humanidades, en literatura, poesía. Uno no puede ir a una librería acá en Iquique. Y eso habla, no sé, ahí hay una carencia ahí, hay un exitismo que ha hecho que se separe, ¿no? que ha convertido a esta ciudad en una ciudad un poco vana, un poco artificial, con todo lo hermoso además que tiene esta ciudad, con una identidad muy marcada, qué sé yo. Pero también pasa eso, digamos, una ciudad que al parecer es incapaz de culturizarse, de ir sofisticando también sus opiniones, digamos. El arte, la cultura, la literatura, dice Juan Podestá, están al debe en Iquique, y la ciudad las necesita con urgencia. Una ciudad solo puede mejorar si es que se convierte en una ciudad que ve arte, en la que hay audiencia para teatro de calidad. Claro que sí.
Eso puede convertir esta ciudad, que ya es potente, podría convertirla en una ciudad, en una verdadera metrópoli. Porque las ciudades primero son metrópolis cuando son ciudades cultas. Y luego se convierten en las metrópolis grandes y potentes que son.